Inmaculada López, el verso suelto de la corporación municipal, es la candidata no adscrita. Es una cosa que, bueno, hay quien lo hace, otros mandatos corporativos les correspondía hacerlo, no lo hicieron, pero en este caso de la concejala que tenemos, que es, por cierto, la primera concejala que entrevistamos en muchos años en San Fernando Información, porque los políticos los teníamos un poquillo desterrados. Pero vamos a empezar por precisamente la que... ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno porque denota que yo te sigo en Facebook, que haces tus declaraciones en Facebook, que mantienes tu actividad política y tu oposición en Facebook a través de las redes sociales, quizá más que muchos partidos que están ahí en el ayuntamiento y que no se les escucha, quitando una nota de prensa que mandan una vez a la semana como si fuera algo así obligatorio, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de una concejala no adscrita que sigue trabajando en las redes sociales es precisamente el compromiso que mantiene a pesar de estar sola, de tener que enterarte por las redes sociales, incluso de las convocatorias, porque todo se lo mandarán al grupo, ¿no? Por San Fernando, si se puede. Sí se puede San Fernando. Sí se puede San Fernando. Y claro, pues tu trabajo tiene que ser realmente difícil, ¿no? Pues ya me voy acostumbrando. Lo ha sido, la verdad es que los primeros meses lo ha sido y lo sigue siendo, vamos. Yo más habitualmente escribo en Facebook porque a mí esto de la prensa todavía me pone un pelín nerviosa. También considero que tampoco para todo lo que vayas a hablar vayas a tener que convocar a la prensa, ¿sabes? Si es algo importante, pues sí, si vas a hacer, por ejemplo, cuando presentas las mociones, que es una vez al mes, pues vale que convoca a la prensa. Pero para cualquier declaración que vayas a hacer no vas a estar siempre convocando a la prensa, ¿no? Y más sabiendo que la prensa siempre está liada para un lado y para otro. Entonces utilizo el Facebook, que sé que hay mucha gente que me sigue. Yo habitualmente casi todos los días recibo 2 y 3 solicitudes de amistad. A todas no le doy a confirmar, porque me parece absurdo también tener en un Facebook amistades que ni siquiera conoces. Pero sí me consta que en todas las publicaciones, lo típico, los me gusta, y sí son de bastante gente que yo ni siquiera conozco. Con lo cual sí considero que me sigue bastante gente a través del Facebook y por eso también hago declaraciones. De todas formas, yo también en mi vida personal siempre he sido mucho de redes sociales. Hay gente que lo critica, mis excompañeros me lo criticaban. Ya ves que yo al principio, yo con mis excompañeros estuve muy poquito tiempo, porque el pleno de investidura fue en junio y en septiembre ya tuvimos problemas y en octubre me echaron. Con lo cual, en esos poquitos meses ya sí me criticaban que yo escribía cosas en Facebook, que me tenía que controlar un poquito con el Facebook, en los grupos que hay en Facebook de protestas, que yo suelo escribir. Yo siempre digo que sabiendo, vamos a ver, yo soy una ciudadana de San Fernando, ¿no? Y escribo en los grupos como Conchi, no como concejal, escribo como Conchi, que sí que ahora en este momento de mi vida soy concejal, pero ello no implica a que yo vaya a dejar de seguir escribiendo lo que me apetezca o lo que considere en cada momento en el Facebook. Y ya le digo que eso me lo criticaron, yo seguí haciéndolo, y a raíz de muchos conflictos, muchos tampoco, hubieron muy pocos conflictos internos, más que nada era diversidad de opiniones, pero ellos consideraron que me tenían que expulsar del grupo, me expulsaron, yo me enteré a través de prensa que me habían expulsado, ni siquiera me lo comunicaron, y fue difícil, al principio fue difícil y lo sigue siendo porque hay muchísimas cosas, como bien ha dicho, que le llegan al portavoz. Tú no te enteras, hay muchísimas reuniones o muchísimas, lo que son actos sociales, sobre todo las verbenas de las asociaciones, eso avisan a los portavoces, a mí no me avisan. Tengo puesto el pleno porque hay una cosa significativa que yo además la comenté, yo no sé cómo fue en San Fernando el primer pleno de constitución de la corporación del 78, ¿cuándo fueron las elecciones? ¿78, 79? Ahora no me acuerdo. De eso que se te cruzan los cables. Las primeras elecciones municipales, pero bueno, en otros sitios, sobre todo pueblos agrarios, muy reivindicativos. Aquí todo el mundo se espantaba de que los de Podemos iban con una camiseta reivindicativa en vez de con la corbata, como corresponde a la solemnidad de
de un acto vamos, de ese tipo, claro. De ese tipo. Como si tú vas a una boda y te vas con un vaquero, y Claro. pues, se puede considerar Bueno, una falta de respeto. Yo parto de la base de que yo eso de que haya que ir a una boda con traje de chaqueta o a un acto con traje de chaqueta y corbata, yo considero que cada uno va como se sienta más cómodo. No, pero tú tarde que te vayas a una O boda. sea que yo parto de esa base, claro, pero es que yo me siento cómoda yendo a arreglar y me gusta arreglarme. Exactamente. Pero no que haya que ir así por el hecho de ser una boda. Bueno, esa no es la discusión. La discusión es que la gente lo criticaba Sí, y, sin claro. embargo, yo que viví aquellas primeras elecciones, y además lo escribí en el periódico, digo, es que es normal, yo estoy reviviendo otra vez pues lo que yo viví en aquel tiempo, cuando los concejales habían roto lo primero que se rompe cuando viene un partido así de cambio, una catarsis política en este caso, pues lo primero que se rompe son las formas, ¿no? Iglesia va con su coleta y su camisa y se presenta eso, y el Kishienkai va a hacer una serie de formas que quieren transmitir una idea distinta, claro, que es la que está detrás. O sea, que tampoco es tan baladí la forma, porque quiere transmitir una forma distinta de hacer política. Luego ya que lo consiguen o no lo consigan, hubo quien empezó con la chaqueta de pana y mira dónde está ahora, ¿no? Eso es, sí, es verdad. La de eso, ¿no? Pero claro, yo lo veía una cosa normal, digo, estamos en una nueva transición, ha empezado una nueva transición, y lo que yo espero es que llegue como mínimo los mismos resultados que aquella transición que se hizo después de la muerte de Franco, ¿no? O sea, que lo veo una cosa normal que se vistieran así. Pero ¿tú crees que esa forma de hacer política, ahí es donde se está gobernando Podemos, se está traduciendo en hechos reales de cambio de política, o la realidad le ha dado en la cara a los alcaldes del cambio? Es difícil, sí. Una vez que estás dentro, los ideales, cuando estás fuera, las cosas, como yo digo, se hablan muy fácil. Una vez que estás dentro, sí es cierto que te das con la realidad en la cara. Nosotros aquí no hemos gobernado, cuando entramos no conseguimos el gobierno, pero en ciudades donde sí se ha conseguido el gobierno, como por ejemplo en Cádiz, sí es cierto que luego tienes una cifra, te tienes que ajustar a un presupuesto, y que la realidad no es siempre lo que se esperaba antes de entrar. A mí es que particularmente tampoco me gusta en campaña y eso, no me gusta que los partidos prometan, porque luego pasa eso, que te das con la realidad en la cara y no puedes cumplir con lo prometido. Y yo considero que en Cádiz ha pasado algo parecido, y en muchas ciudades donde le llaman los ayuntamientos del cambio, sí, es cierto que están cambiando cositas, pero que las cositas se cambian poquito a poco, no como se decía al principio, no, vamos a entrar y vamos a dar... Todos los que estén en la calle vamos a darle vivienda. Sí, va a ver dónde están esas viviendas o vamos a darle luz a todos los que están ocupando viviendas. Sí. ¿Es viable hacerlo? No prometas cosas que luego te des cuenta que no puedes hacer. Eso es lo que se llama el populismo, claro. Y esto tiene sus consecuencias. Lo que yo veo en el Ayuntamiento de San Fernando es muy poca oposición. ¿Por qué? Porque el gobierno lo hace muy bien, porque dialoga mucho. Pues se dice, bueno, antiguo, en la primera, habló con los de la primera corporación municipal, dice, en los plenos apenas se discutía, porque se discutía todo en las comisiones informativas, porque allí estaba todo el mundo representado, ¿no? Entonces al pleno se iba. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que hay mucho diálogo o que hay poco y los demás se callan y no hay nada que exponer, nada nuevo? Sí es cierto que la semana antes del pleno, los viernes antes de cada pleno, están las comisiones informativas, y que ahí se explican los puntos y se realiza un cierto debate. Tampoco vayamos a creer que tenemos debates de media hora, que hay comisiones informativas que duran 10 minutos. Pero sí es cierto que en los plenos a mí me gustaría que hubiera más debate, pero claro, también es cierto que ha habido plenos que hemos salido a las 10 de la noche. Entonces no sé si los plenos deberían de hacerse 2 por mes en vez de 1, porque a mí me gustaría que, por ejemplo, si yo presento una moción, bueno, en este caso no, más cuando es cosas de gobierno, cuando el gobierno presenta puntos y solo tienes un turno de palabra y luego el concejal del equipo de gobierno es el último que habla. Me gustaría que hubiera otro turno de contrarréplica, para que fuera el debate un poco más enriquecedor, ¿no? Cuando el concejal del equipo de gobierno te conteste a lo que tú previamente le has dicho, que tú puedas contestarlo otra vez y que la ciudadanía se entere de algo. No que de esta forma yo creo que los plenos más son
un acto formal que hay que hacer porque hay que hacerlo, pero que tampoco se le da mucha vida. Y luego se explica en la prensa, pues, qué es lo que se Y ha luego hecho. más se utiliza la prensa, que se utiliza más con fines Hombre, es que electoralistas que si- para que la ciudadanía de verdad se entere de si pusieran más turnos de réplica, puede pasar como en Cádiz, que duran los plenos 14 horas. 14 horas, ¿no? Por eso digo que tampoco es ese plan, porque tampoco yo creo que la capacidad de las personas Claro. cuando llevamos 4 o 5 horas tampoco... Y aquí hay plenos que duran 4 o 5 horas, Claro. teniendo un reglamento... Por eso digo que a lo mejor 2 plenos al mes o... Sí, sería, Yo creo que sería estaría más bien. factible hacer más pleno que Sí. hacer un pleno más largo, porque yo sé que en Conil, yo no sé si ahora se hace, pero antes los plenos no había, se sentaban alrededor de una mesa y la gente, el público, y se ponían También a hablar. echo de menos eso, que se le dé más voz a la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía no hablaba, pero ellos se ponían a discutir, se podían llevar allí un montón de horas discutiendo. Es que eso, de eso había se trata, ¿no? No había reglamento, Un ¿no? pleno es una asamblea. Pero tiene que haber un reglamento, ¿no? Claro, sí, eso. sí. Por eso digo yo, es el reglamento el que impide que haya más debate en el pleno, porque, por ejemplo, tu ex partido, pues, en el que te presentaste, Ajá. yo no sé cuántas mociones ha presentado, pero las que yo así recuerdo son mociones de estas que vienen empaquetadas, que te lo da el partido desde Madrid y lo hace el PSOE, lo hace el PP, lo Ajá. hace todo el mundo, ¿no? Mociones que no sirven para nada porque no son competencias municipales del Pleno, que luego se quedan en el cajón y que luego sirven para decir, lleva, pues yo no sé cuántas mociones en el cajón metidas que no las ha cumplido, ¿no? El problema Sí, pero el problema ahí no viene de la oposición. El problema ahí, como bien dices, viene del reglamento. Porque, claro, el Pleno tiene muy poquitas competencias. Las competencias que tiene son muy generales. Vamos a aprobar un presupuesto, que en última instancia tampoco es competencia del Pleno, porque realmente si el Pleno lo tumba, la Junta de Gobierno lo puede luego aprobar, como ha pasado en Cádiz este año. Entonces, el Pleno tiene otra competencia del Pleno, precisamente modificar el reglamento. Es el reglamento el que no te permite, casi todo es competencia de la alcaldesa o competencia del equipo de gobierno, y desde la oposición te das cuenta, te encuentras en una disyuntiva, porque dices, presento mociones, ¿vale? Pero presento mociones sabiendo, como bien dices, que se van a quedar en un cajón, porque al no ser competencia de pleno, el equipo de gobierno no tiene obligación de cumplirla y se quedan en el cajón, como estamos viendo durante muchísimos años, que Además, hay mociones ahí que se van quedando y no se realizan porque el equipo de gobierno considera que no las tiene que realizar. Y por otro lado, ¿qué haces? ¿No presentas mociones en el pleno y no lo intentas al menos? ¿Sabes? Es una disyuntiva ahí que no... Pero realmente, ¿quién tiene la culpa de esto? El reglamento. Pero el reglamento es quien lo cambia, el pleno. Es que siempre es como un círculo vicioso. Bueno, el círculo vicioso comenzó cuando se le traspasaron muchas funciones del Pleno a la Junta de Gobierno local. Claro. Evidentemente, eso suele pasar en la mayoría Pero absoluta y luego se queda, incluso ¿no? sin pasarle en ese pleno las delegaciones del equipo de gobierno, realmente el pleno no tiene competencia del día a día de una ciudad. Tiene competencias de un contrato de mucha cantidad, aprobarlo, pero del día a día de poner, como yo presenté, un equipamiento para los chiquillos en los parques que fueran accesibles, no tiene. Eso el equipo de gobierno lo hace si lo considera y si no lo considera no lo hace, aunque la moción saliera aprobada. Entonces... Inmaculada Concesión, ¿lo pasaste mal cuando te tuviste que ir de Podemos? ¿Cuántos Podemos hay ahora en San Fernando? Podemos, realmente solo hay uno. Lo que hay son varios círculos. Podemos es uno. Pues actualmente el círculo que está más activo llegaron a existir 3 círculos, el Podemos San Fernando, el Podemos San Fernando Norte y el Círculo Sectorial de Bienestar y Participación Ciudadana. Actualmente el Podemos San Fernando Norte está más inactivo. Podemos San Fernando, que es donde se localizan mis excompañeros, no sé nada de ese círculo, sinceramente. ¿Ni por Facebook ni nada? No me interesa. Sinceramente, además tampoco le veo que tengan mucho movimiento en la ciudad, no se les ve. Si se les viera más o salieran más en prensa o hicieran más actos reivindicativos no tendría más remedio que enterarme porque me enteraría por prensa o me enteraría, pero es que tampoco se le ve movimiento, entonces no. Y yo en el que actualmente me encuentro es en el sectorial, que es el que no salimos mucho en prensa tampoco, porque al ser nuevo y no tener mucha experiencia, tampoco nos gusta salir mucho en prensa, es que hace 2 semanas o 3 tuvimos una reunión con el señor Conrado, con el señor Rodríguez. Tuvimos una reunión con él
para hablar de la salina y los esteros de San Fernando. Estuvimos con mariscadores, la reunión fue con un miembro de este círculo, conmigo y con un mariscador. Y estuvimos hablando de la salina, de los esteros, de la parte de Leocadia, los esteros que hay por allí, que porque el ayuntamiento no los rehabilitaba y se montaba una cooperativa y se podían las personas que se dedican al marisqueo hacerse autónomos y que ahora están ilegal, pues hacerse que estuvieran legalmente. Esa reunión nadie se ha enterado, porque no salimos en prensa ni nos hicimos ninguna foto para decir, oye, que yo he hecho esto. ¿Sabes? Nosotros nos gusta más ir por detrás, sabiendo que estamos ayudando, sabiendo que estamos haciendo cosas, pero no necesariamente tenemos que salir en prensa para decir, oye, que estoy haciendo esto. Porque eso es que a mí particularmente no me gusta, porque considero que es de cara a la galería todo. Y para... Lo que te decía, que se pasa mal, ¿no? Cuando tú entras en un proyecto con toda la ilusión del mundo y tienes que salir por una serie de cosas. Yo no voy a decir quién tenga la culpa. Yo sola no he salido. Como le digo, el círculo en el que yo ahora mismo me encuentro, el círculo sectorial, todos ellos estaban en el círculo originario, en Podemos San Fernando, y poquito a poco se han ido separando y se formó precisamente este círculo de eso, de personas, de integrantes de Podemos que no estábamos de acuerdo o con las formas que se utilizaban en ese círculo y nos fuimos a otro. Y pasarse mal sí se pasa, claro, pero ahora con la perspectiva del tiempo un poco lo veo y yo creo que es lo mejor que me pudo pasar, porque yo ahora estoy sola, no dependo de... Cuando tú estás en un equipo tienes que adaptarte a las decisiones que toma ese equipo, claro, y a la... Pero cuando las formas que ese equipo utiliza no te parecen las correctas, no te parecen las adecuadas, pues, como digo, estoy mejor sola. Digo, pero eso a la hora de unas nuevas elecciones municipales, cuando vengan, pues va a tener todo separado, digregado, ¿no? No sé cómo se va... No, yo lo veo bastante complicado. No sé cómo se va a hacer. De hecho, en San Fernando no es el único municipio que hay algún tipo de problema, que hay entre vertientes dentro del partido. Con lo cual yo imagino que ahora es que entramos de una elección a otra y una investidura y a los pocos meses otra, pero imagino que cuando ya haya un gobierno y esto se tranquilice un poco, el partido desde arriba tomará alguna medida para intentar reconciliar las dos vertientes que ahora mismo existen dentro del partido. Efectivamente, porque hubo, primero fueron críticas porque el partido se convirtió, Podemos, que era una cosa distinta, se convirtió en un partido político por una cuestión de operatividad, ¿no? No es por tuvo sus críticas, pero yo creo que es necesario, ¿no?, que alguien ponga orden. Hombre, depende de la forma en que ponga orden. Hay partidos presidencialistas, caso del PP, partidos un poco de otra manera, como el PSOE, partidos como el vuestro, que parecía una cosa y luego se han tenido que reconvertir en un aparato que ponga un poco de orden. De hecho, lo último que decían era que estaban preocupados porque que los círculos dijeran qué es lo que estaban haciendo, porque es que no es que dijeran que no estaban haciendo nada, sino que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que eso, ¿no? Eso ya se ve con normalidad, ¿no? Dentro de los propios círculos, los propios ciudadanos que se apuntaron a ese partido político tan especial. Sí, hombre, yo es que considero también que es normal, ¿no? Un partido que lleva escasos 2 años de vida, todo se quiso hacer, como bien dice, de forma asamblearia, que no hubiera jerarquía, que no hubiera... Pero es que es inevitable que haya un mínimo de jerarquía, es inevitable. Y se está empezando a estructurar, todavía queda, bajo mi punto de vista, queda tiempo queda trabajo por hacer, para que el partido se quede bien estructurado. Pero poquito a poco se va haciendo y cuando los ciudadanos se acercan al círculo y tú le explicas lo que realmente pasa, que tampoco es que tengamos cola y cuernecitos como algunos pretenden hacer ver, le explicas realmente lo que pasa, que hay 2 vertientes dentro del partido, una podemos llamarla más a la izquierda y otra más de centro, y cada una tiene sus opiniones y tiene sus puntos de vista, pero que tampoco es malo, porque estamos viendo también incluso ahora mismo dentro del PSOE que hay algunos que quieren darle la atención al PP y otros que no. ¿Sabes? Que dentro de... Tampoco vas a ser fanático, que vas a tener todo, vamos a ir como digo yo, como los burritos, todos en la misma dirección. Cada uno tiene su punto de vista. El problema es cuando alguna de esas 2 vertientes quiere llevarse el gato al agua.
Claro. Cuando alguno de esas dos vertientes se quiere imponer. Ahí sí viene el problema. Sí. Hombre, los partidos tradicionales son precisamente los que han causado pues todo el desastre que se ha causado y han dado lugar a que nazcan, nazca Podemos y a que nazcan otros, bueno, que nazca Podemos porque los demás partidos son prácticamente iguales, ¿no? En el caso de Ciudadanos, pero sigue la misma tónica, ¿no? Es bueno que haya discrepancias dentro de los partidos. Yo creo que lo peor que puede pasar en un partido es que el líder diga esto y todo vaya como borreguito detrás, ¿no? Pues entonces ya no es un partido. Yo al Partido Popular y al Partido Socialista los considero corporaciones, no partidos políticos. A mí me gustaba Izquierda Unida, que hacía las asambleas para todo el mundo. Y se peleaban entre ellos y estaban ir a prensa tomando notas, ¿no? Y no pasaba nada. Claro. O sea, es que precisamente el no ocultarlo es lo que le quita importancia. A mí no me gusta, por ejemplo, no voy a decir quién, pero hay una compañera o un compañero de corporación que cuando yo salgo del pleno, a lo mejor porque yo en la forma de expresarme soy más, no hablo con el tono tan, sino tengo más carácter y se me nota. Y cuando salgo a lo mejor de algún pleno que yo haya intervenido de forma defendiendo algo en lo que creo, porque eso sí, yo siempre voy a defender algo en lo que creo. Nunca voy a defender algo por, como digo yo, de cara a la galería, porque la prensa lo coja y porque la ciudadanía diga, uy, mira, porque haya que atacar por atacar. No, yo sí ataco, entre comillas, al equipo de gobierno, o ataco, es porque de verdad estoy convencida, puedo estar equivocada, pero yo estoy convencida de lo que estoy defendiendo. Y como digo muchas veces, algunas veces, cuando he salido de los plenos y en las que he tenido una intervención así que se me ha notado más el carácter, ha habido compañeros y compañeras que me han dicho, yo te envidio, porque a mí me gustaría ser así, me gustaría hablar como tú hablas, pero el partido me dice que tengo que ser más moderada, que tengo que ser más moderado, que tengo... Y eso es lo que estábamos hablando, ¿sabes? El líder, por decirlo de alguna forma, te dice, tienes que tener esta actitud, tienes que tener y entonces ellos tienen que seguir la disciplina del partido. Eso no va conmigo. Porque en Podemos, tanto en los concejales no adscritos o adscritos, ahí no hacen cursos de esto que hacen los grandes partidos, ¿no? Que le dan un argumentario y lo enseñan incluso a posar delante de las cámaras. A mí no me la dieron, desde luego. A mí no me la dieron. O sea que una cosa es natural. La gente de Podemos todavía, los que están en los círculos, ¿va mucha gente a los círculos? ¿Van más que antes o menos? Pues ya le digo que Podemos San Fernando no tengo ni idea, porque yo no me acerco por esas asambleas. Al círculo en el que yo estoy, en el círculo sectorial, éramos poquitos, porque ya le digo que éramos los que se iban yendo del círculo original, digamos, pero ahora ha habido unas nuevas incorporaciones y podemos ser unos 20 o 20 y tantos. Siempre no vienen todos a las asambleas, o siempre porque, claro, cada uno tiene su vida, su trabajo, sus hijos, su casa. Pero tenemos un grupito por el WhatsApp, por el Telegram, y por ahí nos pasamos documentos, nos pasamos noticias de prensa, nos pasamos y vamos hablando y vamos... ¿Hay desilusión a estas alturas en la sociedad? Vosotros que tenéis otro tipo de organización, pues yo sé que en el PSOE, si están desilusionados, se callan porque lo hacen de otra forma, ¿no? No lo critico, lo hacen de otra forma, pero... hay más desilusión ahora porque Podemos estar cayendo, ¿no? Eso denota que ese afán de empoderamiento de la sociedad que provocó el 15M y luego el Podemos se ha venido abajo, la gente se ha desilusionado, sobre todo con todo lo que está pasando con la política, que ya se cansa cualquiera, ¿no? Es que es eso, es que... No es desilusión con Podemos en sí, es desilusión eso, en general con la política, porque unas elecciones y volvemos a otras elecciones y ahora que va a haber otras terceras elecciones, entonces tú desde casa pues dices, ¿a qué estáis jugando? Como está la sociedad, la cantidad de personas que no tienen ni una barra de pan, como digo yo, al día, ¿cómo estáis jugando de esta manera? ¿A qué jugáis? Por ejemplo, Ciudadanos, ahora me voy con PSOE y ahora me voy con PP y hago el mismo acuerdo prácticamente que hice con PSOE, y el PSOE nos quiere votar el sí ahora al PP, pero sí le echa las culpas a Podemos de que en su momento no le votara sí a ellos, pero sí más o menos el mismo pacto. Si tenéis 100 medidas de 150, más de 100 medidas son iguales en los dos pactos. Entonces, desde casa tú lo ves y dices, pero ¿a qué estáis jugando? Y entonces haces eso que te desilusione porque dices... ¿Es que esto es imposible de cambiar?
Quizás no es imposible de cambiar, pero sí es imposible de cambiar tan rápidamente como se pretendía cuando nació Podemos. Se desinflan los movimientos. Hay que ir poquito a poco, pasito a pasito, concienciando a la ciudadanía de que se impliquen más en política, que no solo es ir a votar cada 4 años, y es eso, poquito a poco. ¿Tú crees que San Fernando tiene remedio? Porque llevan diciendo de remedio. Yo llevo 30 años en San Fernando escuchando remedios y todavía no me han dado ni la receta para ir al médico, vamos. ¿Pero remedio en qué sentido? ¿La ciudadanía en general o la política? Primero la ciudadanía, luego la política. Bueno, el político tiene la obligación, esa es la política, la grandeza de la política es ilusionar a la gente. Con la gente ilusionada se consigue todo. Tú tienes un pueblo ilusionado detrás y tú consigues lo que quieras, pero que claro, si no tienes capacidad de ilusionar a la gente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Alguien es capaz de venir a San Fernando? La ciudadanía en general somos un poquito apática. La ciudadanía en general somos un poquito de eso, de ir a votar cada 4 años y yo no quiero saber nada de política y a mí esto no me gusta y la política no va conmigo. Como digo, hay que ir poquito a poco. Yo creo que ahora voy a decir algo, como digo yo, políticamente incorrecto. Yo creo que en el poco tiempo de legislatura que lleva el Partido Socialista está ilusionando un poquito más a la ciudad de lo que llevábamos en las anteriores legislaturas. Claro, yo soy de otro partido. Lo políticamente correcto sería que yo ahora dijera que el PSOE lo está haciendo fatal, que hay que ver qué malos son, pero la realidad que vivimos y la realidad de lo que vemos día a día en la calle es que hay un pelín más de ilusión de la que había antes, un poquito más de gente en la calle, más terrazas llenas, más planes de empleo, que eso hace que las personas que no más necesidad tengan algo, que no deja de ser limosna, no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Eso es voto comprado. Claro, no deja de ser limosna, pero bueno, como digo yo, menos es nada. Exactamente. Tienen que ir paralelamente, como yo puse también el otro día en mi Facebook, no solo de fiestas vive la ciudadanía, porque cuando tú no tienes un euro para tomarte ni una triste Coca-Cola en la calle o para comprarle a tu hijo un paquete de gusanito, tú no vas a salir a ver una orquesta en la Alameda, porque no sales. Entonces tiene que ir paralelamente a hacer proyectos que generen empleo, que es lo que más falta hace en esta tierra, con también diversión. Claro, la fiesta es importante, pero tiene que ir las dos cosas a la vez. No nos llenes de fiesta regalándonos los ojos y los oídos, y si verdaderamente lo importante es el empleo en esta tierra, que somos la ciudad casi con más paro de Europa. Hombre, ten en cuenta que somos el país con más camareros por metro cuadrado del mundo. Si no hay fiesta, pues fíjate tú, ¿no? Y con contratos precarios, lo siguiente. Pero vamos, digo yo, ¿tiene remedio? ¿Hay potencial en la isla eso que estaba hablando tú antes, de la salina, de poner en práctica? Hay que invertir y hay que arriesgarse. Sí. Como hablábamos el otro día con el concejal, hay que arriesgarse. Si ellos no ven que eso tenga muchas posibilidades de obtener beneficios, bueno, pero arriesgate. En la vida es arriesgar. Si ves que no funciona, pues lo has intentado al menos. Lo que no puedes es quedarte parado. Porque entonces parado llevamos, yo tengo 33 años y yo me acuerdo que tenía 10 años y ya mi hermano se tuvo que ir a trabajar a Barcelona porque aquí no había nada. Con lo cual yo creo que hay que invertir, yo soy de la opinión que hay que invertir. Si te equivocas, al menos lo has intentado. En San Fernando, en toda la parte de la bahía, tenemos muchos esteros, muchas salinas, muchas son propiedad privada, otras son de la Junta de Andalucía, que se están muriendo, que están totalmente abandonadas, llenas de mosquitos, como digo yo, y vamos a darle un poquito de vida, ¿no? Que hay muchas especies que son solo de aquí de San Fernando y de esta zona. Pues Conchi, muchas gracias por venir después de tantos años creo que años sin venir político por esta casa, pero queríamos dar a conocer pues que hay una persona que está trabajando en el Pleno con pocos medios, pero que no lo está haciendo de la forma que lo hacen todos, con notas de prensa y en los medios de comunicación, pero que sí lleva un trabajo encomiable a través de las redes sociales y además directamente con los colectivos y las personas afectadas por problemas. Pues nada, muchas gracias, es un honor.